Tardes, doctor. ¿Están todos? Buenas tardes, doctor. A ver. Estamos ahí. Rodríguez, comimos la vez pasada. ¿Hasta dónde llegamos? Listo, doctor. Estábamos en la diapositiva de volúmenes y capacidades pulmonares. Muy bien. Estábamos viendo fisiología, como recuerdo, ¿no? Entonces, Sí, doctor. Me parece que estamos por aquí. Esta, ¿no? ¿Sí? Sí, justo en esa diapositiva comenzamos a hablar y se acabó la reunión, doctor. Acabamos la reunión. Pongamos ahí que se cargue. Habíamos recordado la fisiología, ¿verdad? Y lo que queríamos ver o recordar más que nada, porque es algo que, repito, ustedes conocen, estamos repitiendo, es importante conocer. Habíamos visto que la fisiología pulmonar, al vencer la resistencia elástica de los pulmones y la resistencia dinámica de la vía aérea, vamos a introducir una cantidad de aire a los pulmones que es este volumen de aire que nos da la ventilación alveolar. Y esta nos permite el intercambio gaseoso. Pero que nosotros podíamos ver las medidas, capacidades vitales, de aquí a acá, la capacidad pulmonar total, que es todo, ¿no? Y podíamos medir qué cantidad de aire en el pulmón y la velocidad con la que sale el aire, flujos. Y de esta manera podemos ver dónde está la afectación en caso de haberla con este examen. La espirometría, que ya vamos a ver luego, espirometría. Sí está claro, ¿no? Esto lo recordamos, el gráfico es muy claro. ¿Ya? Habíamos dicho nosotros, ¿sí? Que tenemos un volumen corriente de aproximadamente 500 mililitros, aproximadamente. Tenemos una frecuencia respiratoria basal de 12 a 20 por minuto. ¿Ya? Si nosotros tenemos este intercambio gaseoso, va a ingresar una cantidad de 250 mililitros de oxígeno y eliminar 200 mililitros de CO2 con la ventilación pulmonar. ¿Ya? Es el intercambio gaseoso. Introducimos oxígeno, eliminamos CO2. La relación entre este y este se llama cociente respiratorio. La relación entre eliminación de CO2 y consumo de O2. ¿Ya? Pero habíamos dicho que una cosa es la ventilación pulmonar y otra cosa es la ventilación alveolar o efectiva. La cantidad de aire que yo introduzco al pulmón por minuto es ventilación pulmonar y está calculada por el volumen corriente más la frecuencia respiratoria. Fíjese que en el ejemplo, 500 mililitros de cada respiración por 12 por minuto. Perdón, un gatito. Creo que es el compañero de usted. ¡Aló! Hable ahora o calle para siempre. Bueno. Ya les pongo ahí. Ya. Listo, están uniéndose los compañeros que estaban aquí. Bueno, entonces, el volumen corriente por la frecuencia respiratoria me da una cantidad de aire que ingresa por minuto. 6,000 mililitros, 6 litros. Ah, pero si tengo 18 o 20 de frecuencia, incrementa. Ah, pero también, si la persona es más pequeña, el volumen corriente será menor. Entonces, puedo ver unos 8 mililitros por kilo. Si tengo 30, tendré menos volumen corriente, menos ventilación pulmonar. Pero no me interesa la cantidad de aire que entra y sale del pulmón. Me interesa la cantidad de aire que entra y sale del alvéolo, porque de ahí realiza el intercambio gaseoso. Esta es la efectiva, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que reducir más o menos el espacio muerto, que es la tercera parte de los 500 mililitros aproximadamente. Entonces, la efectiva, tengo que utilizar la ventilación del espacio muerto para restar. Y fíjese que tenemos 4.2 litros por minuto de ventilación. Cantidad de aire que entra y sale, llega al alvéolo y de ahí lava de CO2. La parte que se queda en los bronquios, esa es espacio muerto. No interviene en el intercambio gaseoso. Muy bien. Cuando yo ventilo adecuadamente mi pulmón,
elimino la cantidad de CO2 que produzco. Si no ventilo bien, retengo CO2. Entonces, la ventilación alveolar efectiva se traduce en la cantidad de CO2 eliminada. Porque el CO2 se elimina por ventilación. En cambio, que el oxígeno, si bien entra con la ventilación, depende bastante de la difusión a través de la membrana alveolo-capilar. En cambio, que el CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno. Por lo tanto, alteraciones en la membrana alveolo-capilar no me intervienen mayormente en el CO2. El CO2 se elimina por ventilación. Este concepto es importante. Cuando yo tengo CO2 incrementado, digo, el señor está hipoventilando, punto. No está. Por más volumen que tenga, este volumen es insuficiente para eliminar el CO2 que produce. ¿Ya? Y esto es, entonces, una insuficiencia ventilatoria total, completa, cuando yo tengo CO2 elevados. En cambio, que el oxígeno tiene que ver con la perfusión, con la ventilación local, con la membrana alveolo capilar, que esté gruesa o no gruesa, sin más factores intervienen. ¿Ya? ¿De acuerdo? Esto es súper importante. Entonces, el intercambio gaseoso se produce por difusión de los gases a través de la membrana alveolo capilar y luego es transportada por el oxígeno y luego se intercambia en los tejidos. Esto ya lo sabemos. ¿De acuerdo? La difusión de los gases. Yo tengo la membrana alveolo capilar aquí, el oxígeno aquí o el CO2 aquí. Para que difunda de este espacio al otro, tiene que tener una característica propia de los gases. ¿Qué gas es más difusible que el otro? El CO2 es muy difusible comparado con el oxígeno. También de la composición de los gases y de la estructura de la membrana alveolo capilar. Si la membrana alveolo capilar es gruesa, está engrosada, hay menos difusión. Si en lugar de tener una superficie de membrana alveolo capilar grande, tengo pequeñita, está reducida, también tengo alteraciones en la difusión. ¿De acuerdo? Todo esto puede interferir. Ahora bien, vamos a acordarnos de varias leyes de los gases, porque estamos hablando de gases. Intercambio gaseoso, el pulmón hace intercambio gaseoso. Por ejemplo, dice que el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión. Quiere decir que el volumen es igual a 1 sobre P. Mientras más presión tengo, menor volumen, porque se comprime. Mientras menos presión, mayor volumen, para entender la mecánica. En cambio, que Charles dice que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Mientras más temperatura tengo, el volumen del gas es mayor. Mientras menos temperatura, se comprime. Así funcionan los gases. Así funciona mi volumen corriente. Así funcionan mis capacidades. Si yo tengo que estoy respirando aire a 0 grados, el volumen de ese aire será mucho menor que aquel que tengo a 37 grados. ¿Ya? Y el volumen del gas disuelto, esto es clave, es igual a la presión parcial a la que se encuentra en la mezcla gaseosa. Es decir, mientras mayor presión parcial del gas hay en la atmósfera, mayor volumen entra a mi pulmón. ¿Ya? La presión parcial de oxígeno a nivel ambiental es el 21% de la presión barométrica. ¿Sí? Entonces, mientras mayor presión tengo, mayor volumen de aire o de gas entra. Acordarse de eso. ¿Sí? Entonces, hay una ley que dice que cada gas tiene una presión propia. Y la presión total de la mezcla gaseosa es igual a la suma de las presiones parciales. Ya van a ver la importancia de esto. Si yo tengo una presión barométrica X, ¿sí?, de aire que respiro, la suma de las presiones parciales de los gases de esta mezcla me dan la presión total. Si tengo una presión barométrica menor, la presión de los gases disminuye proporcionalmente.
Por eso, cuando veamos nosotros gasometría, vamos a ver que no es lo mismo una gasometría a nivel del mar que en la altura. ¿Sí? Porque la presión barométrica a nivel del mar es mayor que en la altura. Por lo tanto, las presiones de los gases, tanto en el alveolo, tanto en sangre o en el ambiente, son menores en la altura. Nunca olvidarnos de este concepto. ¿Sí? Entonces, fíjense, según la ley de Dalton, la presión parcial del nitrógeno es 76 milímetros, 76%, perdón, en la atmósfera, lo que le da 597 de presión barométrica. ¿Ya? En cambio, que en el aire alveolar baja el nitrógeno al 74% y disminuye. Conforme baja la presión, baja las concentraciones. El oxígeno en el aire atmosférico es 20 o 21 a 760 milímetros de 159 y va bajando al aire alveolar porque entra otro gas. ¿Sí? El CO2, la cantidad de CO2 en la atmósfera es mínima, partes por millón. ¿Sí? ¿De acuerdo? En el aire alveolar ya es mayor, porque en el aire alveolar hay CO2 que viene de la sangre. ¿De acuerdo? Los gases van a difundir, ¿de acuerdo?, al espesor de la membrana, al coeficiente de difusión de los gases, a la superficie y al gradiente de presión. Mientras más presión hay de un lado al otro, más difunde. Mientras más gruesa es la membrana, difunde menos. ¿Sí? Y si el gas es más difusible, difunde más. Es la famosa ley de Fick, ¿no? Depende de eso. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un PO2 alveolar de 104 a nivel del mar y un PO2 venoso de 40, va a difundir de aquí hasta acá, hasta igualar las presiones. Si yo tuviera una presión alveolar aquí de 80 y me regresa 30, difundirá hasta igualar las presiones. Todo es cuestión de presiones. Acuérdense de eso. ¿Ya? Lo mismo sucede para el venoso. El PO2 venoso viene con 45 y el PO2 alveolar es de 40. Difundirá hasta igualar las presiones. ¿No? Pero acuérdense que las presiones de estas son a nivel del mar. Ya vamos a ver. Si yo tengo un aumento del espesor de la membrana, difunde menos. Por ejemplo, fibrosis pulmonar, edema pulmonar, aquello que incrementa el espesor real de la membrana, interfiere en la difusión. Igual, en la superficie de la membrana. Si tengo un enfisema, por ejemplo, la superficie de la membrana ha desaparecido. Tengo menos superficie porque los alvéolos son coalescentes, tengo menor difusión. O, por ejemplo, yo le saco un pulmón. Si le saco un pulmón a la persona, tiene menos espesor de membrana, por lo tanto, tiene menos difusión. Todo esto interviene en la oxigenación. ¿De acuerdo? Una vez que he difundido, ¿verdad? Primero ventilamos, ¿de acuerdo? Luego difundimos. ¿Sí? Y ahora transportamos. ¿Y qué es más importante? No solamente que difunda ni que se disuelva el oxígeno en la sangre, sino que se una a la hemoglobina. El 97% del oxígeno se transporta en la sangre unido a la hemoglobina y permanece disuelto apenas el 3%. ¿Ya? Entonces, más importante que la presión de oxígeno en la sangre es cuánto está ligado a la hemoglobina, cuánto está de saturación de hemoglobina, porque eso me refiere cuánto está transportado. No olvidarnos de estos conceptos. Entonces, las funciones de la hemoglobina es transportar el oxígeno, también el CO2, ¿sí? También amortiguador del equilibrio ácido básico y transporte de óxido nítrico. Nos interesa esta función, transporte. Por lo tanto, los niveles de hemoglobina son claves para una buena oxigenación de los tejidos. Yo puedo tener 100% de presión parcial de oxígeno en mi sangre,
Pero si tengo 1 gramo de hemoglobina, no me sirve de nada. No oxigeno los tejidos y me da hipoxia. ¿De acuerdo? Es importante los niveles de hemoglobina para eso. ¿Ya? Vamos por aquí. En cambio, que el CO2, ya hemos repetido, es 20-20 más soluble. Se transporta muy rápido y se difunde rápido. Se difunde por ventilación. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ver el concepto de gasometría. ¿Sí? Pero en gasometría tenemos una clase especial de gasometría, que ya la vamos a tener. Cuando hacemos una gasometría, vamos a medir los gases en la sangre. Vamos a medir el CO2, vamos a medir el PO2, ¿sí? ¿De acuerdo? Y nosotros vamos a medir también el pH. De esta manera vamos a tener una idea de cómo está funcionando el intercambio gaseoso y también el equilibrio ácido-base. Ya vamos a ver exclusivamente gasometría. Es una prueba. ¿Ya? Algo importante. Cuando nosotros ventilamos el pulmón o un alvéolo, tenemos que tener un equilibrio con la perfusión. La relación ventilación-perfusión tiene que ser constante. Porque si yo tengo un alvéolo bien ventilado, pero no perfundido, no tengo a dónde pase el oxígeno, tengo hipoxemia. Igual, si tengo un alvéolo no ventilado, pero bien perfundido, la sangre no tiene oxígeno de dónde extraerlo. Y estas alteraciones me van a dar hipoxemia. ¿Ya? Son lo fundamental para producir hipoxemia, las alteraciones en la relación entre ventilación y perfusión. ¿De acuerdo? Ya, esto ya vamos a ver después. Luego vemos gasometría, ya vamos a entrar en eso. ¿Cómo controlamos la respiración? Ya vimos. Un control nervioso y un control químico. ¿Sí? El control nervioso son los reflejos a través de receptores. ¿Sí? Reflejos de inflación y deflación. Cuando está estirado el pulmón, hay un estímulo que hace que se contraiga y viceversa. Pero el principal estímulo es químico. Y tiene que ver con el CO2 primero, con el PO2 después, y también con el pH. Niveles elevados de CO2 estimulan la respiración. Niveles bajos de CO2 disminuyen la respiración. Igualmente, niveles elevados de oxígeno inhiben la respiración. Niveles bajos de oxígeno estimulan la respiración. Y tenemos un mecanismo doble. Este que es químico involuntario y los reflejos, y el control de músculos respiratorios que es voluntario. Doble control. ¿De acuerdo? Entonces, el control nervioso tiene que ver con receptores, cuerpos aórticos, receptores irritantes, receptores en el bulbo, en las vías aéreas, etc. ¿De acuerdo? Esto era lo que teníamos que hablar así a grosso modo, rápido. Un ratito. Dentro de la fisiología. ¿De acuerdo? Pero, perdón, un ratito, aquí está el diccionario. Vamos a la carpeta, ¿no? ¿Alguna pregunta de eso? Doctor, solo como una duda. En sí, las propiedades elásticas del pulmón tienen que ver con la complacencia y las capacidades pulmonares. Sí, señor. ¿O ¿Sí? me está faltando algún dato? No, es que esa es la clave. Las propiedades elásticas del pulmón hacen que el pulmón tenga la tendencia a contraerse, ¿no? Porque son fibras elásticas que tienden a contraerse. Estas fibras elásticas que tienden a contraerse determinan la elastancia del pulmón. ¿Qué capacidad tiene de contraerse? Y el inverso de la elastancia es la complacencia, que es la capacidad que tiene el pulmón de vencer la elasticidad que tiene. Y por eso le medimos variación de presión sobre variación de volumen, ¿no? Sí. ¿Cuánto de volumen entra en el pulmón por la variación de presión? Y digo, un pulmón rígido, duro, que es muy elástico, muy duro, tiene menos complacencia.
acuerdo? Ha pedido complacencia. Un pulmón, en cambio, por ejemplo, enfisematoso, que no tiene paredes alveolares, que tiene poco tejido pulmonar, es muy complaciente. Hasta tal punto que usted le sopla un poquito y se infla. En cambio, el pulmón duro, rígido, usted le sopla y no se distiende. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un paciente con edema pulmonar por síndrome de distrés respiratorio del adulto. Tiene edema, tiene un pulmón duro, difícil de distender. El terapista intensivo le quiere insuflar en una máquina para respirar y dice, es un pulmón duro, difícil de distender. Yo le pongo volúmenes altos y el pulmón se expande poco, porque está tomada, ¿sí?, la estructura del pulmón dura, rígida. Tienen que poner volúmenes altos, presiones altas para poder distenderle un poquito. Y mide la complacencia y dice, yo tengo que poner, por decirle, qué sé yo, 30 centímetros de agua para apenas que me dé 100 mililitros de volumen. ¿Me explico? Entonces, un pulmón muy duro, muy duro. El otro extremo, un pulmón enfisematoso. Yo le soplo un poquito, se hincha. ¿Ya? Complacencia muy, muy elevada. Esto me refleja ¿qué? Las propiedades elásticas del pulmón. Con la espirometría, al yo medir volúmenes, indirectamente estoy midiendo la complacencia, ¿sí? Porque si yo mido el volumen y el paciente tiene un volumen pequeñito, yo digo, caramba, no se distiende el pulmón. Parece que tiene la complacencia. ¿Sí? En cambio, que en la misma espirometría, yo midiendo los flujos de aire, en cambio mido las propiedades de la vía aérea, las propiedades dinámicas. Digo, no, el problema con obstrucción de los bronquios no está en el parénquima, está en la vía aérea, de manera global, ¿no? Claro que la espirometría puede tener, ya vamos a ver también, trastornos mixtos, obstructivos, restrictivos al mismo tiempo. Para medir la complacencia, yo tendría que medir, por ejemplo, la presión pleural con un catéter y medir el volumen. Y ahí establecer cuánto tiene de volumen para la variación de la presión pleural. Ya digo, tanto de complacencia. Es difícil, ¿no? O colocar una sonda en el esófago y medir la presión intraesofágica en inspiración. Ya digo, tiene 5 centímetros de agua negativo y entraron 500 mililitros, por decirlo. Tiene una complacencia de 100 por cada centímetro. Y establezco. En términos prácticos es más difícil. ¿Ya? Ahora bien, por lo tanto, nosotros insistimos en la prueba más simple, que para nosotros la prueba funcional más simple es la espirometría. Pero hay pruebas más complejas. Pues. Y vamos a ver, yo puedo hacer petismografías, puedo hacer test de difusión, que es más complejos. ¿De acuerdo? No sé si está clara la explicación. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguna duda? Porque recuerden que estamos recordando esto, estamos recordando. Vamos nosotros ahora a ver una prueba de función pulmonar. ¿Ya? Porque ya hablamos así de manera rápida. ¿Estamos compartiendo, sí o no? ¿Mm? Sí, doctor. Estamos viendo, hemos visto nosotros que el papel del pulmón es introducir oxígeno y sacar CO2. ¿Cuál es la prueba funcional respiratoria terminal? La gasometría. Porque he medido cuánto el pulmón metió de oxígeno y cuánto metió de CO2. Punto. ¿Ya? El resto, que la complacencia, que los volúmenes son interesantes, pero en términos global, la gasometría arterial me indica cómo está funcionando, si el pulmón está funcionando bien. Entonces, acuérdense que la gasometría no es más, ¿sí?, que el análisis de la función pulmonar en términos de la medición de los gases disueltos en la sangre, que pueden ser arteriales o venosas, me puedo medir en cualquier parte. ¿Ya? Entonces, me evalúa la eficiencia de la oxigenación de la sangre y de la eliminación del dióxido de carbono. No me dice de transporte, ¿eh? Para eso tengo que usar otra prueba, que es el contenido de oxígeno de la hemoglobina. El transporte es otra cosa. He difundido hasta la sangre, punto. Es el papel del pulmón. El resto le dejamos a la hemoglobina, al gasto cardíaco, a la circulación, para que lleven la sangre a los tejidos oxigenada. ¿Ya? También nos permite medir el equilibrio ácido-básico, que es una función del pulmón, tanto en cuanto produce CO2. Ya vamos a ver eso después.
También podemos determinar electrolitos y otras sustancias que nos ayudan en la gasometría, por ejemplo, bicarbonato, etcétera, para nuestros análisis. Pero en esencia es medir gases. Gaso es gas. Metría, medir. ¿De acuerdo? Las leyes de gases ya repetimos con usted, aquí estaba ya mencionada, no vamos a insistir en eso, ¿no? Pero acordaránse de que existen estas leyes. Muy bien. Hemos dicho, acuérdense, que la suma de las presiones parciales de los gases de una mezcla gaseosa siempre tienen que ser proporcionales a la presión barométrica. La presión en el aire ambiente que yo respiro es igual a la suma de la presión parcial del nitrógeno, de la presión parcial de oxígeno y de la presión parcial de otros gases raros, ozono, CO2, monóxido de carbono, que se encuentran en partes por millón. Yo le pongo aquí, pero en el ambiente es despreciable. El CO2 en el ambiente puede tener efecto invernadero por la concentración de CO2, pero no incide en la presión total, porque le mido en 0,3 partes por millón. 0,1. En cambio que al oxígeno le mido en por ciento, 21%. De 100 mililitros de oxígeno, el 21%, 21 mililitros son oxígeno y 79 mililitros son nitrógeno. Puro. Respiramos nitrógeno nosotros. Puro nitrógeno. De esa parte tomamos el oxígeno, que es el que nos interesa. ¿Ya? La presión, entonces, del gas en la mezcla gaseosa es igual a la presión barométrica por su concentración, ¿no es cierto? Por el 21%, por el 79%. Esto ya me sirve para calcular una presión de un gas a cualquier presión barométrica. Entonces, la presión de nitrógeno es la presión barométrica multiplicada por 79%. La presión del oxígeno es la presión barométrica multiplicada por el 21%. La presión del CO2 es la presión barométrica multiplicada por 0.003 o 0.04. Cualquier presión barométrica que yo ponga, 760, 540, 300, yo tendré la presión del gas en esa atmósfera. Puedo medir al Everest y ver en la presión atmosférica del Everest tengo tanto, 21% de oxígeno de tanto. ¿Sí me explico? Y eso es importante para entender la fisiología. ¿Ya? Con estos datos, nosotros vamos a calcular las presiones que nosotros vamos a tener en nuestro organismo, tanto de oxígeno cuanto de CO2. ¿De acuerdo? Entonces, esto es presión alveolar de O2, la gran mayúscula. La presión alveolar de O2 está dada por la presión barométrica a la que yo trabajo. Como yo respiro, le meto agua, vea, ¿sí? Y le saturo con vapor de agua. A esto le multiplico por el 21%, que es la FiO2, aire ambiente. Pero en el alvéolo le resto la cantidad de CO2 que hay en el alvéolo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la presión de los gases es igual a la sumatoria de todos los gases metidos en la ecuación. Si en la presión ambiental yo tengo solo oxígeno y nitrógeno, son los dos los que juegan. Pero si en el alvéolo le meto ya en el juego al CO2 que está ahí, tengo que disminuir la presión porque tengo otro gas ahí. ¿Sí me comprendieron? No es difícil. Entonces, vamos acá. La presión alveolar de O2. ¿Cuánto en mi alvéolo tengo yo de O2? Es igual a 760 milímetros de mercurio menos 47 de vapor de agua por 21% y 1,25, que es el cociente respiratorio inverso, por 40 de PCO2 que yo tenía. ¿Se acuerdan de esa diapositiva? También el de. ¿Qué quiere decir? Que yo mido, tengo 713, seguimos midiendo, 149 menos 50. Mi presión alveolar a nivel del mar es 99 milímetros de mercurio, aproximadamente, ¿no? No son rangos, no son valores constantes. ¿Sí? Muy bien, he llegado a mi alvéolo y de ahí tiene que ir a mi sangre. Para pasar de aquí a la sangre hay un gradiente alveolo arterial, una diferencia que está determinada
por la relación ventilación-perfusión que nunca es exacta. Y siempre hay un porcentaje de alvéolos que no reciben irrigación, lo que se llama shunt fisiológico, ¿no es cierto? El shunt fisiológico hace que la presión en la arteria caiga un poquito en relación al alveolar. Siempre hay una diferencia. ¿Ya? ¿De acuerdo? Fíjense lo que quiero que tengan ustedes. ¿Cómo es la presión atmosférica a las diferentes alturas? Y cómo va a ir cayendo la presión en el aire traqueal, etcétera. ¿Cómo cae? A nivel del mar, la presión es 760 milímetros de mercurio, por eso utilizamos esta ecuación. Pero si yo me voy a Santo Domingo de los Colorados, probablemente tenga 800,000 por acá. La presión será 650. Ya no puedo calcular con los mismos. Pero yo vivo en Quito, pues. Vivimos en Quito. Estamos entre 2.500 y 3.000 metros de altura. Entonces la presión barométrica aquí está entre 540, 550, vean. Por lo tanto, si yo tengo 540 milímetros de mercurio de presión barométrica, la presión de oxígeno en mi tráquea, en mi alvéolo y en mi sangre será proporcionalmente más pequeñita. Lógico. Si me cachan. Entonces, ustedes tienen que aprender a calcular la gasometría tomando en cuenta estos valores para no cometer errores. La mayoría de fisiologías que nosotros estudiamos son hechas a nivel del mar. Dicen, no, la presión de oxígeno en Quito, digamos, a nivel del mar es 80, 90. Pero en Quito es 62, pues está normal. ¿De acuerdo? Y ustedes con estos datos y aplicando la fórmula que tuvimos antes pueden calcular teóricamente cuáles son los valores de nuestros gases en sangre dependiendo de la altura. Ah, yo me voy a vivir en el páramo a 4.000 metros. Mis cálculos tendrán que ser con 460. ¿Sí me comprendieron? Y eso quiero que se metan en la cabeza. ¿Ya? Porque a veces nos llegan los resultados de las gasometrías aquí y nos dicen, valor normal de la gasometría en Quito, en Quito, sí, en Quito, 85. Digo, ¿cómo 85? Nunca, ni recibiendo oxígeno. ¿Ya? Porque esos valores son considerados a la altura del nivel. Y esto, yo me voy al Everest, a 9.000 metros. Tengo apenas 230 milímetros de mercurio de presión barométrica. ¿Sí? La presión en mi aire traqueal será de 38, vea, milímetros de mercurio. En el alvéolo será mucho menos y en la sangre mucho menos. Por encima de 5.000, 5.500, teóricamente es insostenible la vida a largo plazo. Por hipoxemia severa que produce. Hay pocas poblaciones en el mundo con gente que vive más allá de eso. Por ejemplo, la Rinconada en el Perú creo que están por unos 5.000 metros. En el Tíbet, por allá, debe haber también personas que viven muy alto. Nosotros tenemos gente viviendo 4.000, 4.500 metros. Por ejemplo, gente que vive en los páramos a las estribaciones del Chimborazo, del Cotopaxi, más que nada en el Chimborazo. Y se han adaptado a la hipoxemia. Se adaptan con mecanismos como elevación de la cantidad de glóbulos rojos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, fíjese, esta ecuación es la que hacemos en Quito. 546, 547 o 550, que son los valores obtenidos, estos son obtenidos en el INAMI. INAMI, ¿no? Si ustedes cogen una aplicación y se bajan la presión en Quito, van a ver que les dice la aplicación 550, 525, depende de la altura, muy variable. Entonces, fíjese, no es lo mismo 760 por 47 que 546 por 47. Le multiplicamos por el 21 y le restamos por el CO2. Pero ojo, el CO2 tampoco es 40, porque cumple la misma ley de los gases. No es lo mismo tener 40 a 760 que a 560. ¿Cuánto? Una regla de 3 proporcional. Y a nivel del mar, el gas alveolar y arterial se encuentra entre 28 y 30. Aquí. Por lo tanto, le resto esto. Entonces me da valores completamente diferentes, ¿no? 67 de presión alveolar de O2. A nivel del mar, 99, 100. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante. A esto
tengo que restarle yo el gradiente al alvéolo arterial? Que en la altura es menos. Y es aquí, ahí yo calculo cuánto es la P a 2 teóricos. ¿De acuerdo? El gradiente alveolo arterial. Siempre hay diferencia. ¿Sí? Siempre hay diferencia entre el arterial y el alveolar. Siempre. Por lo tanto, la gasometría arterial de 2 a nivel del mar es 99 menos 100.